¿Cómo te tomó la guerra de Malvinas? A ver, desde la situación, yo estaba con prórroga del servicio militar y por eso no fui. Porque si no, ¿Te hubiera tocado? Si no me hubiera tocado. Sí, estaba con prórroga. Ese día específicamente yo trabajaba para el estudio jurídico de mi viejo y estaba haciendo tribunales y no cerró. Entonces, al mañana me tomé el colectivo de mi casa y me fui a hacer tribunales porque no sé si los que no están relacionados lo que es hacer tribunales es que sos el pibe del estudio Sí. y todos los otros abogados te dan la lista de los escritos que expediente, retirate expediente, presentaste oficio, saca tal cosa. Y como yo era el pibe, tenía 32 juzgados por día que reví, y no estoy exagerando. Y entonces estaba haciendo tribunales y recuerdo, bueno, fui a la Plaza Tribunales, era la época en que muchos juzgados civiles estaban en el Palacio, no estaba la Corte nada más. Una sensación de no entender lo que pasaba entre lo que implicaba invadir Malvinas. Yo no lo tengo que decir esto, yo vengo de una familia política, por lo tanto la relación con los militares, se venían sufriendo montones de cosas y sabía muy claramente qué estaban haciendo además los militares adentro de la Argentina en materia de torturas y todo esto, y veía a la gente festejando en la calle, y debo decirlo, era una sensación encontrada muy difícil. Yo tenía 18 años y menos, 17 creo que tenía. ¿Sí? Yo nací en el 63, así que tenía 18, no, yo no voy a hacer cuentas al aire. Y lo que pasa es pero claro. sí tenía una sensación encontrada entre ver los festejos con lo que sabía que estaba pasando en los campos de concentración y lo que sabía que estaba pasando. Habíamos venido del final después del Mundial de aquí, hacía 4 años, lo que había pasado en el final del Mundial con el tema de los derechos humanos. Y aparte un dato, Rubén, 30 de marzo la CGT convoca Plaza de Mayo además, una marcha multitudinaria contra el gobierno. 2 de abril había tanta gente, pero apoyando. Bueno, mirá, un chiquito en Córdoba que recuerda cómo su abuelo precisamente recordaba la guerra. Investigaciones, como lo decíamos ayer, con el lío que armó Lucía Salinas ayer. Me llamó el planeta entero para pedir más datos. Vamos a hablar de los anestesiólogos. Hablando atrás. Y vamos a hablar de los que... Espera, a ver, ponelo de vuelta, por favor. Se escuchaba un audio mío. A ver, ¿lo podemos escuchar bien? Esto me lo acaba de mandar un televidente y nos pareció muy conmovedor, de un chiquito en el acto de Malvinas. Hoy es el Día de Malvinas y del veterano. Hoy quiero hablarles de alguien muy importante para mí, mi abuelo Luis Félix Lucero. Yo no llegué a conocerlo porque falleció hace muchos años, 3 días después de que yo naciera. Pero sé quién fue, porque mi papá me cuenta sobre él. Mi abuelo fue excombatiente de Malvinas. Mi papá me contó que mucho de lo que vivió allá fue muy duro y que a mi abuelo no le gustaba hablar de eso porque le causaba dolor. También me contó que en invierno le dolían mucho las piernas por algo que le había pasado en la guerra. Eso me hizo entender que en la guerra no hay cosas lindas. Las personas hacen lo que pueden para sobrevivir. Nunca nadie debería pasar por una guerra. Nunca más. Me hubiera gustado conocerlo, abrazarlo y escuchar sus historias. Pero no siento. Pero los tantos años de mi familia y sus historias, hoy los recuerdo con amor, también recuerdo a todos los que estuvieron en la guerra. Las Malvinas son y serán por siempre argentinas. Muchas gracias. Beso enorme para Lolo, que no pudo conocer a su abuelo. Hay un momento, los más grandes acá de la mesa quizás lo recuerden. Vos no, porque no estabas acá. Pero Buenos Aires era medio lejano a la sensación del día a día de la guerra. Lo veíamos por televisión. No era como Río Gallegos o Comodoro, que tenían los aviones despegando continuamente y veían cómo los contingentes de soldados llegaban. Acá sabías que tus amigos estaban yendo, pero una noche, lo recuerdo como si fuera en este momento, además mirando por la ventana, los militares decidieron hacer un simulacro de bombardeo sobre Buenos Aires. Y se oscureció toda la ciudad y sonaron las alarmas de bombardeo como parecidas a las que escuchamos ahora. Esto pasó en el Beagle. Sí. Ya en el Beagle sí, en las ciudades
Exacto. Se hacían oscurecimientos. Se hacían bueno. Y esto pasaba mucho. Y papás- fue la primera noche que yo sentí que Buenos Aires quedó paralizada por la guerra. Mis papás siempre cuentan que papá era como jefe de cuadra, se organizaban con los vecinos porque a una determinada hora había que oscurecer todas las viviendas, ponían frazadas en las ventanas porque no se podía ver en la ciudad de Río Gallegos ninguna luz por cualquier riesgo a bombardeo, y que tuvieron en un momento una alerta sobre una falsa alarma sobre un posible ataque a la ciudad, pero en ciudades como esas, en Tierra del Fuego, Río Gallegos, Puerto San Julián, Comodoro Rivadavia, fue una cercanía absoluta al movimiento constante que generó la Guerra de Malvinas. Bueno, hubo muchas caras que luego tomaron distintas repercusiones en la historia militar. Estoy pensando en Aldo Rico, que fue en Seineldín, que se va a alzar contra el sistema constitucional, pero los excombatientes lo recuerdan como un héroe, como un jefe que no abandonaba jamás a sus subalternos, y el general Balsa. A mí me resulta una persona sumamente interesante, inteligente, que logró entender la ubicación de las Fuerzas Armadas en los sistemas democráticos, que hace un pedido de disculpas en nombre del ejército por los abusos del 76 al 83 y recuerda Malvinas. A todos los combatientes, a todos los veteranos, sin distinción de Fuerza Armada, sin distinción de Fuerza de Seguridad ni de jerarquía. Pero permitidme que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar. Los zaputay de ustedes, a la noche, mientras los fuegos de artillería fueron 80-90% de noche. Los zaputay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Muchísimas gracias. Qué impresionante, porque los heroicos correntinos fueron los primeros que entraron en combate físico y que recuerda muy bien Balsa. Yo no me animaba a preguntárselo hasta que ella me dijo, mi papá fue. La verdad que iba a pasar de largo porque me daba cosa preguntártelo, pero hay por algún perdido que no sabe que Mercedes Mendoza es la hija de un enorme periodista que tuvo la Argentina, que es Daniel Mendoza. Sí, fue en mayo del 82, yo no había nacido, yo nací en el 83. Fue y volvió. Yo no le voy a mentir a nadie. No es mi historia, es la historia de mi papá. Lo que se habló siempre en casa es así como fue. Volvió rápido porque mi papá vivió muchos años en Inglaterra cuando era joven y sabía lo que eran los ingleses en la guerra. Cuando vio a los argentinos de manera tan improvisada, que le faltaban muchas cosas en las trincheras, decidió volver a Buenos Aires. Además, mamá te cuenta que el vuelo lo hizo en un Hércules en mayo a 50 metros, al ras del mar, a 5 metros del mar. Volvió, y cuando volvió a Buenos Aires, llegó y dijo, esto no se va a librar acá, están mintiendo, la guerra no se está ganando, y lo fue a probar con una nota a un embajador, no sé si la recuerdan, en la ONU, el embajador británico en la ONU. Esta es la cobertura de tu papá en Naciones Unidas. Exacto, y la nota saltó valla. Que de paso, por las dudas, en esa asamblea general está Fidel. Increíble. Yo no me acuerdo si era Nikita Khrushchev o quién. Ahí está, ese es tu viejo. Mira qué pavo. Te presento a tu papá. Qué pavo soy. Igual a mis hermanos. Pero ese era Daniel Mendoza que va, me encanta, es Novarecio haciendo gestos que ese. No tenía un maxi ruso, mira. Claro, mira. Se va. Al principio de la nota, Livingston, that was an excellent idea. Let's go back to the beginning, to the part after Listre, the one that they got without sound. I think it's. I don't think it's this one. Before this. Before. Go back to Listre. Está pidiendo que pongan la nota de antes, no el fragmento, claro. Del embajador Listre. Me siento mucho más tranquilo, que soy igual, o sea, de cabrón así de claro. El viento norte debe ser, que también lo afecta. Claro. Pido perdón, pero me emociona un montón verlo y escucharle la voz. Vuelvo a Malvinas. Papá decide ir justamente a la nota que veíamos recién,
le costó mucho conseguirla. Vos como periodista saben que tenés que estar en la puerta, tenés que tocarle la puerta, tenés que tocarle la puerta. Iba todo el tiempo a la embajada, iba a la residencia, la consiguió. Iba a decir una mala palabra. Finalmente, ahí tenés. Ahí está, esa es la nota. Exacto. Que el embajador dice, no, señores, la Argentina no está ganando. Que aparte desnuda, no importa de quién, la transmisión de voces que Gustavo, Damián y Rubén y yo nos acordamos con nombre y apellido, que eran las voces oficiales del periodismo de la guerra, que decían, cayó un Seahawker, y que era mentira. Y Daniel Mendoza, sola su alma, va y hace esta entrevista. Y de las dice, más importantes que hizo. lo que le costó, ¿no? O sea, vos, Contó un montón. Hay cosas que no puedo contar al aire, pues te las contaré. Pero cuando termina la nota, papá finalmente vuelve a la Argentina y antes de volver, el embajador es el que le dice, por supuesto en off the record, no sé si hago bien en contarlo, pero que básicamente estábamos negociando la rendición. Esto fue en junio. Y a los 2 días, cuando él llega en el avión, aterrizan mamá y papá y ahí efectivamente se dan cuenta. El 10 de junio. A mis hijos decirles, si están viendo este es mi papá. ¿Y no le mostrás video de tu viejo a tus hijos? Obvio, sí, un montón. Está muy bien. Perdón, nada, olvídate. Que me pegan, te juro, no sé. Es muy loco escucharlo, sí, y la cobertura de Malvinas fue de las más importantes y él hablaba un montón. Nos obligaba a aprendernos todas las marchas de los granaderos. Claro. Sí. Porque, no sé, era como muy importante y esa nota fue muy heavy para él. Bueno, muchas gracias. Ay, perdón. Deja de hinchar, No, muchas gracias. Así está la ciudad de...